con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. La paz reside en la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos y ámalos a todos. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta abrirse a todas las comunidades, a todas las casas, a cada uno de sus corazones, intentando ofrecer una televisión fresca y sobre todo positiva, que cree conciencia en usted, en mí, en los que estamos aquí, y que sobre todo vaya a la calle, que actúe de manera positiva. Los valores que tenemos pues, son muchos, son buenos, y quizás desde el marco de la comunicación estamos siempre subrayando lo malo. Bienvenidos a este programa en donde hablamos de la positividad, de lo que usted puede hacer y nosotros también juntos. Hoy vamos a hablar de un grupo extenso en la Iglesia Católica que se llama La Vida Consagrada. Los religiosos y religiosas que trabajan no solamente en las parroquias, en su parroquia puede haber una orden religiosa, sino también en los colegios. Usted puede haber estudiado en un colegio con monjas o con frailes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo ese trabajo que traen las frailes, las monjas. Hoy se llama en la Iglesia Vida Consagrada. Y para esto viene Prisciliano Hernández, operario del Reino de Cristo. Bienvenido. Gracias, Padre, encantado. Prisciliano es operario del Reino de Cristo, maestro, ha enseñado durante muchos años, 35 años o más, teología en el seminario, y lo importante pues es la teología se vive, Prisciliano, en la vida diaria. Por supuesto, sí. ¿Qué puedes explicar lo que es la teología? ¿Cómo se puede explicar hoy la teología a través de la televisión a aquellos que nos están viendo detrás de la cámara? Bueno, en primer lugar, la teología es un quehacer humano de aquellos que tenemos fe para profundizar en la revelación. Entender la revelación como acontecimiento de salvación que tiene un antes, un momento central con Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, y a partir de él también los apóstoles que releen el misterio de Cristo y lo aplican a la vida y nos lo transmiten. Nosotros entonces tenemos que profundizar con todos los medios a nuestro alcance en esta revelación que es Cristo mismo, con los apóstoles y a lo largo del tiempo lo que hemos profundizado, pero no solamente quedarnos en ese plano meramente teórico, sino se tiene que llevar necesariamente a la vida. No basta con decir Señor, Señor, sino traducimos en vida y en testimonio, el testimonio del mismo Jesús. Prisciliano, teología, vida consagrada. ¿Cómo podemos hacer entender a la gente qué es la vida consagrada? ¿Qué función tiene dentro de la Iglesia? Hoy en día se quiere darle una amplitud mayor al tema de la vida consagrada, sobre todo a partir del documento Perfecte Caritatis, pero sobre todo Vitae Consecrata del Papa San Juan Pablo II, documento posinodal. Se quiere englobar no solamente a los religiosos, a las religiosas de todo tipo, conventuales, monasterios, sino también a otros grupos sacerdotales y de religiosos o religiosas, pero con un toque que se llama sociedades de vida apostólica. Ahora, ¿qué es lo que intentamos o qué es lo que se pretende con la vida consagrada? Digamos, con dos elementos muy importantes. El primero es la cercanía de Jesús, por una parte, y por otra parte, el seguimiento de Jesús. Cercanía a través de la oración, seguimiento a través del compromiso para algunos son votos solemnes, para otros serán promesas
como en mi caso son promesas solemnes, evidentemente que tienen la validez de imitar a Jesucristo, siervo, y a lo largo del tiempo el Espíritu Santo ha suscitado una diversidad de carismas para ver cómo respondemos a las diversas necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Pero con estas características de ser pobres, porque nuestra única riqueza es el Señor, castos, nuestro único amor es el Señor y el amor de Dios, nuestra entrega total a los demás, y la obediencia contemplando lo que es el rostro del Padre, al igual que Jesús, obedecer al Padre a través de nuestros superiores, ¿verdad? Pero lo importante es la cercanía con Jesús y, por una parte y por otra parte, el seguimiento de Jesús. Evidentemente que podemos recalcar otros aspectos que son fundamentales. El primero es el Signum Trinitatis. Estamos aquí con padres agustinos, entonces me siento muy honrado de hablar de la Trinidad como lo entendía San Agustín. Es una obra extraordinaria que de verdad deberíamos de conocer y de leer, no solamente para los teólogos, sino también para los fieles. Yo pienso que esta obra, si la han conocido los fieles, por ejemplo el primer capítulo, el de Trinitate, pienso que este señor, el que escribió el tema de Da Vinci, ¿cómo se llamó? Código Da Vinci. El Código Da Vinci no le hubiera hecho absolutamente nada, porque San Agustín en su tiempo ya le está respondiendo. Entonces, el Signum Trinitatis, cómo estamos inmersos, cómo buscamos estar inmersos en el misterio trinitario. 2, Signum Fraternitatis, el signo de fraternidad que tenemos que vivir, no solamente como mirada hacia adentro, sino en relación también con nuestros hermanos. Y Signum Caritatis, que se tiene que especificar. Lo decimos así, utilizando un lenguaje tradicional del padre Ripalda, que todos hemos de conocer, bueno, sobre todo los viejitos de mi rodada, ¿no? Del padre Ripalda, las obras corporales y espirituales, que ahí se engloban todas. Y ahí podemos ver cómo las diversas órdenes religiosas, masculinas, femeninas o de vida consagrada, pues otros grupos como la Sociedad de Vida Apostólica, pues evidentemente ahí se inscriben los que atienden a los enfermos, a los moribundos. Está las obras de Madre Teresa de Calcuta, que son religiosas, que se dedican a los más pobres de los pobres, a los abandonados, a los desechos de la sociedad, incluso a los enfermos de SIDA. Y así los que sigan a la enseñanza, enseñar al que no sabe, es una obra de caridad. Y así creo yo que es un abanico de carismas y de riqueza en la Iglesia, porque la Iglesia universal se hace presente en la Iglesia particular diócesis, y ahí tienen que estar inmersos para sus diversas actividades y descubrir la gran vitalidad que tiene la Iglesia. Es hacer presente a Jesús en el tiempo, en el espacio. Prisciliano, el 30 de noviembre el Papa quiso abrir este año de la vida consagrada dedicada a todos los religiosos y religiosas del mundo. Están sirviendo en lugares recónditos, en países y en extrema pobreza. Están también ayudando a gente a salir de esa extrema pobreza a través de planes de desarrollo. La mayoría de ellos viven en comunidad. ¿Por qué este año de la vida consagrada? ¿Tú crees que por qué se ha hecho todo esto? El Santo Padre Francisco ha querido realzar la vida consagrada, por supuesto, pero con un aniversario singular. Se cumplen los 50 años del documento del Lumen Gentium, que el capítulo 6 nos habla de la vida religiosa, y después que se concretiza y se desarrolla pues en un documento que se llama Perfecte Caritatis. Entonces son los 50 años de estos dos documentos, ¿verdad? Por eso es importante para pues ponernos también al día, ¿no? En nuestro momento, este aniversario nos sirve para ir a la historia, y esa historia que no sea simple memoria, sino que nos diga algo también del compromiso de cara a nuestra consagración, de cara a nuestra dedicación al pueblo de Dios. En esta mutua colaboración, los religiosos, por ejemplo, en una diócesis como Querétaro, trabajan en colegios, trabajan en parroquias, también están ayudando en la misma administración de la curia diocesana. Este ejercicio de comunión se concreta en gestos durante este año de vida consagrada, en gestos concretos. Sí, yo creo que lo vamos a ¿cómo se llama?, a concretarlo. Uno va a ser la memoria histórica. Querétaro, antes de ser diócesis en cuanto tal, pues perteneció a la Arquidiócesis de México.
Y aquí los que evangelizaron y trabajaron pues fueron religiosos, principalmente franciscanos, dominicos, agustinos. Entonces, la historia de la diócesis de Querétaro no se explica sin la presencia de la vida consagrada, no se explica. Entonces tenemos también el arte, ¿no? El arte de Querétaro, que es tan hermoso, el barroco, fundamentalmente San Agustín, Santa Clara, Santa Rosa de Viterbo, es presencia religiosa, ¿verdad? De que no solamente es mi relación con Dios, sino también cómo se plasma en la cultura. Entonces ahí está ese ejemplo. Otro modo es también el conocer nuestra propia identidad, cada grupo que aportamos. Otro momento va a ser, sobre todo en el mes de septiembre, del 7 al 11, tendremos una semana dedicada a la vida consagrada. Hemos invitado a diversos personajes. El más importante ahorita, por lo pronto, el que ya nos dijo sí, es el obispo de Huejutla, que es el responsable del episcopado mexicano, de la vida religiosa, de la vida consagrada en el episcopado. Entonces, Salvador Ángel Mendoza, que por cierto es mi compañero, fuimos compañeros un tiempo y somos grandes amigos, entonces lo invitamos y él está dispuesto a venir en uno de estos días de la Semana de la Vida Consagrada, que va a estar abierto a todos. Vamos a seguir fundamentalmente este documento posinodal de Juan Pablo II, que ya lo mencioné, de Vita Consecrata, que es extremadamente bello, hermoso y conserva su vigencia, su actualidad. Muy bien, nos tenemos que ir porque el hoy está preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido en esta semana. Sí les digo antes que el día de Navidad, aquí desde esta productora y a través de este canal, vamos, de CEAR Television Network, vamos a transmitir la misa del Papa, la misa de Nochebuena, que preside el obispo de Roma, el Papa Francisco. Están todos invitados a seguir esta transmisión, a también pues invitar a todos los que están en su parroquia, en sus comunidades, seguirla estando siempre en comunión con él. No obstante, me dicen que ya está ahí Eloy esperando, vamos con Eloy y enseguida volvemos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Aprueba a los buenos, Tolera a los malos. y ámalos a todos. La paz reside en la buena voluntad. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Gracias por continuar aquí en su programa Valores Recoletos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Como cada lunes tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Yo soy Eloy Saavedra. Comencemos la semana con buena información. Gasten en educación, no en armas nucleares, dice el Papa Francisco. La paz debe construirse sobre la justicia y el desarrollo de los pueblos, y no sobre amenaza nuclear, señaló el Papa Francisco en la conferencia sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, en el que criticó que se dilapiden las riquezas de las naciones en detrimento de la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. En su mensaje, el Papa recordó que las consecuencias humanitarias de las armas nucleares son predecibles y planetarias. El mensaje estuvo dirigido al ministro federal para Europa, la integración y los asuntos exteriores de Austria, Sebastian Kurz, anfitrión del evento que culmina este martes. Interesante noticia, obispos de México dan pésame por Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano expresaron su solidaridad y cercanía con Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos restos fueron identificados por los peritos forenses argentinos que trabajan en este caso.
La conferencia informó que los obispos llamaron telefónicamente a Ezequiel Mora expresando su pésame por el cruel y reprobable asesinato de su hijo Alexander, asegurarle sus oraciones por su eterno descanso y para que Dios conceda fortaleza a toda la familia Mora Venancio y su solidaridad en su exigencia de justicia. Y siguiendo con la información, divorciados, homosexuales y aborto en preguntas del Papa Francisco a obispos para el Sínodo 2015. El Vaticano ha enviado a las conferencias episcopales y cristianos de todo el mundo un segundo cuestionario para preparar el próximo Sínodo de la Familia de 2015, en el que pregunta por los pasos posibles en el caso de los divorciados que se han vuelto a casar, sobre la atención pastoral a personas homosexuales, y en el que introduce una nueva pregunta sobre el aborto y que es: ¿cómo combate la Iglesia la plaga del aborto promoviendo una eficaz cultura de la vida? Las respuestas al cuestionario deberán ser enviadas a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos antes del 15 de abril de 2015, para poder ser evaluadas y estudiadas. Y en otra información, la familia Agustino Recoleta cumple 426 años de existencia en un proceso de profundos cambios. El 5 de diciembre de 1588 nació la recolección agustiniana, por determinación del capítulo de la provincia de Castilla de la Orden de San Agustín. Este movimiento recoleto o descalzo continúa siendo la inspiración y guía de futuro para la Orden de Agustinos Recoletos. La familia Agustino Recoleta cumplió 426 años el pasado 5 de diciembre, desde que se puso en marcha, adscribiéndole una serie de religiosos y fundando nuevos conventos agustinianos, en un momento de necesidad reformadora para toda la Iglesia. Actualmente la Orden de Agustinos Recoletos vive 426 años después de un proceso de reforma institucional y de búsqueda de un futuro mejor por medio de un arduo proceso de reestructuración y revitalización. Y finalizando con la información, el presidente de Costa Rica visita la Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños, institución de bienestar social dedicada a la formación integral de jóvenes y adolescentes y dirigida por la Orden de Agustinos Recoletos, recibió la visita del presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, quien pudo conocer a algunos de los muchachos y el trabajo que allí desempeñan. El presidente de la República visitó este apostolado Agustino Recoleto, ubicado en Aguacaliente de Cartago, cuya misión es crear oportunidades para jóvenes de escasos recursos, con problemas escolares o de comunidades alejadas. Luis Guillermo Solís recibió la insignia de la Ciudad de los Niños, que forma a más de 450 adolescentes desde la pedagogía agustiniana y la metodología del lema Aprender Haciendo, bajo la coordinación del Patronato Nacional de la Infancia. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. Recuerde visitar nuestra página web en www.cartn.com. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por Visión 10 Cablecom. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias, estos minutos dedicados a la Iglesia Católica desde este Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, en donde hacemos comunión con toda la Iglesia a través de los medios de comunicación, a través de Visión 10 y a través, como no, del YouTube. Hoy tenemos como invitado al Padre Prisciliano Hernández. Estamos hablando de la vida consagrada, de esos frailes, religiosas, monjas que ustedes dicen que están en los colegios, que están en los conventos de clausura, que están también en las parroquias, en las misiones, haciendo comunión. Es el año de la vida consagrada. El 30 de noviembre abrió el Papa Francisco, el obispo de Roma lo abrió allá desde la Basílica de San Pedro, y hoy estamos platicando sobre la vida consagrada. Un documento base, Prisciliano, nos decías, es Vita Consecrata, y ahí nos habla de los areópagos, ¿no? El medio de comunicación es un areópago para la vida consagrada. ¿Tú cómo lo ves desde el aspecto como lo estás viviendo como operario del Reino de Cristo? ¿Cómo está casando esto de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, la vida consagrada? ¿Es un afecto o un defecto el tener medios de comunicación, el abrirnos a todo este mundo digital? Bueno, los medios de comunicación en cuanto tales
diríamos, la perspectiva es ambigua. Se puede utilizar para el bien, se pueden utilizar para el mal. Evidentemente que percibimos que hay grandes vacíos en el corazón del hombre. Sigue siendo vital lo que afirma San Agustín. Nos hizo, Señor, para ti, en nuestro corazón estar inquieto hasta no descansar en ti. Esto sigue siendo real. Entonces, cuando los seres humanos llenan esa aspiración de lo eterno, o el deseo de plenitud de la verdad, de la bondad, de la belleza, lo colman a través de, pues diríamos, de cultura chatarra, pues evidentemente que tienen ese gran vacío existencial. Ya Víctor Frank señalaba que el gran vacío, el gran problema de nuestro tiempo es noógeno, es decir, esa carencia de sentido de la vida. Es el gran problema que tenemos. Y la Iglesia necesariamente tiene que asumir, como el Papa Juan Pablo II nos ha puesto la muestra, y los papas siguientes, ¿no?, nos han puesto la muestra, de hacerse presente en los medios que tenemos en nuestros días, como son todos estos medios tecnológicos, ¿no? El ciberespacio, que tenemos que llevar el Evangelio que tiene que ser conocido por todos, para ver cómo ahí está explicado el misterio de Dios y el misterio del hombre, para ser plenos, para ser hondamente felices. Así que sí es un gran instrumento, que comentábamos hace rato, que San Agustín hubiera tenido en sus manos estos medios, hubiera invadido el mundo, ¿verdad? Invadido el mundo bajo todos los temas, pero siempre con esta perspectiva del amor de Dios, ¿no? El construir la ciudad de Dios, porque la ciudad que se construye desde el egoísmo, pues eso va a la ruina, como lo estamos viendo en nuestro país, tan triste, tan terrible, con la corrupción, la impunidad, los crímenes, ¿no? Entonces, si la ciudad no se construye, ¿verdad?, desde el amor al otro, pues evidentemente que simplemente ni se hace cultura, habrá subculturas, ni se hace civilización propiamente, y lo que apunta el Evangelio es civilización del amor. Entonces tenemos que utilizar estos medios necesariamente. A mí me gusta participar, sobre todo en algunos periódicos, escribí algunos artículos en revistas, El Observador y otros periódicos, ¿no? Así que también ya ando por el ciberespacio, porque algunos artículos yo no los he subido, los han subido, entonces por ahí están también ya haciendo su labor. Y evidentemente que tenemos aquí en Querétaro el departamento de los medios de comunicación social que lleva el padre Saúl Ragoite, que estamos en este año de los medios de comunicación, y por supuesto él busca hacerse presente también en el ciberespacio, hacerse presente también en los medios impresos. Así que sí hay presencia también en las parroquias, se quiere que exista esta comunicación. Bueno, pues estamos aquí con el padre Pristiliano, nos tenemos que ir. Ha sido pues muy agradable esta vista de la vida consagrada. Todo lo que se está haciendo, ¿nos lo puedes resumir, lo que se va a hacer aquí en Querétaro? Y también como en Querétaro, lo que se está haciendo en otras diócesis de Latinoamérica, principalmente qué es lo que se va a hacer aquí en el año de la vida consagrada. Voy a señalar algunos puntos. Uno, celebrar de manera agradecida y solidaria pues el don de la vida consagrada para enriquecer la misión evangelizadora en la diócesis de Querétaro, y por supuesto en estrecha colaboración con nuestros hermanos del clero diocesano y con nuestros hermanos laicos, con todo el pueblo de Dios. Memoria histórica, vamos a sacar algunas publicaciones sobre el paso de la vida consagrada por Querétaro, no solamente las obras antiguas sino las actuales. Vamos a buscar también sacar un resumen y por tanto también de los padres agustinos recoletos, su resumen en algún folletito para que todos los fieles de la diócesis de Querétaro conozcan la presencia, el carisma de la vida consagrada. Vamos a hacer eventos en esta línea celebrativa, pues el 2 de febrero una peregrinación, también que salimos de San Francisco hacia una casa de vida religiosa de las Marianas, y es el día dedicado a la vida consagrada, y luego también en la conclusión que se va a hacer el 2 de febrero del 2016. Luego tendremos este curso que ya señalé, esa semana de la vida consagrada,
tendremos pues unas ciertas actividades en todas las parroquias, a través de los decanatos, hacer presentes con un museo itinerante, ¿no? El estilo de la vida, historia o el estilo de vida consagrada. Muy bien, pues ánimo con todas estas actividades. Desde aquí pues invitamos a la diócesis. Este es un espacio pues para la vida consagrada, para pues la Iglesia diocesana. Es lo que quiere San Agustín, vivir siempre en comunión y en eclesialidad. Nos marchamos, nos vemos el próximo día a través de Visión 10 y a través de el YouTube. Cualquier comentario o sugerencia, valoresdeacero@crtn.com, agradeciendo todo lo que van escribiendo y lo que van sugiriendo. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. La paz reside En la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Bienvenidos a otra emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia abordaremos el tema de la enseñanza de las matemáticas. Y tenemos aquí al maestro químico Francisco Rivera Ramírez, que es maestro de secundaria del Colegio Maxey, de preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la maestría y del ITQ en Querétaro. Bienvenido, Paco. Gracias Conchita, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar de la enseñanza de las matemáticas, que es un tema muy controvertido. Cuando algún joven o algún papá escucha hablar de matemáticas, pues a veces se hace como un hueco en el estómago por las malas experiencias. Y se cree que se hereda el no saber matemáticas y a veces hasta justifican las malas calificaciones de sus hijos porque pues ellos fueron malos en matemáticas, ¿no? Entonces, creo que este tema, pues quiero platicarlo contigo, tú que tienes ya más de 30 años dando clases de matemáticas a varios niveles de educación, creo que nos puedes aportar mucho, ¿no? ¿Por qué crees que es esta versión tan generalizada sobre las matemáticas? Pues mira, básicamente porque no le encuentran utilidad directa. El chavo dice, me estás enseñando cosas que no entiendo, que me cuesta trabajo entender, y luego para que no me sirvan, o para que no le vea cómo hacerlo. Entonces, obviamente, siente que es algo insípido, inerte, y pues, ¿para qué estudiar algo que no me va a servir? Obviamente, eso hace ya un rechazo. Desde antemano dices, ¿yo para qué esto, no? Obviamente, los papás también dicen, es que yo soy muy malo, pues mi hijo también va a ser malo. Piensan que hay un gen de las matemáticas o algo así, pero pues no, obviamente no es cierto. Y entonces, es muy general, porque sí, realmente la forma en cómo se han estado dando cuesta trabajo enseñarlas, cuesta trabajo aprenderlas y para colmo no les sirven de nada. Ok, entonces tú consideras que hay que hacer un cambio en la enseñanza. Claro, definitivamente es un cambio radical, sustancial, así como de fondo. Y dándole una utilidad, o sea, que me pueda servir. Sí, pero también no es precisamente una utilidad directa que digas, ya salí del salón y puedo aplicar mis mates en la vida. No, no tanto eso. La utilidad que le debes buscar el maestro en el alumno es que le encuentre sentido a lo que está estudiando
y de alguna manera generarle una necesidad al alumno de querer aprender lo que le va a enseñar el maestro. Porque realmente le enseñas cosas que el alumno no quiere aprender o no le interesa aprender. Y en todos estos años que has tenido de maestro de matemáticas, con esto que me comentas, ¿cuál ha sido el reto más difícil, o sea, que tú te has enfrentado? Mira, son básicamente dos. Uno, romper lo que traen los chavos ya de estructura matemática y de alguna forma, por decirlo así, ya vienen con unas nociones o con un cierto estilo de las matemáticas, que cuando uno les dice, no, mira, vamos a verlas de otra forma, pues entonces el chavo dice, no, es que como que así no, como que a mí no me gusta, yo no entiendo, entonces hay que romper con eso que traen. Digamos, vicios que vienen ya arrastrando. Y el segundo es encontrar lo que necesito yo para retar al alumno y generarle la necesidad al alumno de que quiera aprender matemáticas, que es lo más importante en la educación. Y entonces esa necesidad que le generas tú al alumno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tú puedes en el aula, con un niño de secundaria, que yo creo que es la edad más difícil? Sí, en parte sí. Generarle esa necesidad de querer aprender matemáticas. Pues mira, ahí es donde entra mucho la habilidad del maestro, tener un conocimiento muy amplio de las matemáticas. O sea, el maestro debe saber más de lo que da. Porque muchos maestros dicen, bueno, pues con lo que sé puedo dar este nivel y se basan en eso. Entonces eso no le da una visión panorámica de todo el contenido matemático que debe enseñar. Entonces, si un maestro tiene ese conocimiento más amplio de lo que enseña, le va a permitir hacer problemas, actividades, juegos, retos, que el alumno cuando los vea va a decir, oye, espérame, yo quiero saber por qué está sucediendo esto. ¿Cómo hiciste ese truco de magia, por ejemplo? A veces les hago trucos en los que les adivino a partir de datos que dan, que no tienen nada que ver, por ejemplo, su edad, cuántas tías tienen, etcétera. Y realmente a veces parecen y trascendentales, les adivinas un número o les adivinas algo, entonces el chavo de repente dice, quiero saber qué pasó. Cuando logras al chavo hacerle, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué funcionó esto así? ¿O cómo es que supiste esto? En ese momento ya lo enganchaste. Y ya entonces el chavo tiene ganas de aprender matemáticas. Esto habla evidente de una pasión por lo que haces. Sí, definitivamente. ¿No? Hay que tener pasión, el gusto por hacer lo que uno hace para poder buscar las actividades que uno quiere ponerle a los chavos. ¿Y qué resultados has tenido? O sea, tú puedes hablarnos a lo mejor de algún caso que a ti te haya sorprendido que haya podido lograr creérsela, ¿no? De que puede con las matemáticas. Sí, bastantes. La verdad sí han sido bastantes. He tenido alumnos que al principio los ve uno y dicen, no, pues este chavo como que no le entra, se le cuesta trabajo y los vas manejando. Hay alumnos que los he inscrito en las Olimpiadas de las Matemáticas que organiza Luis Vega aquí en Querétaro y luego se van a la nacional y les va muy bien. Y entonces ahí se dan cuenta de que sí saben. Cuando el chavo se da cuenta de que sí sabe, en ese momento dice, no, pues entonces sí estoy bien, sí lo sé hacer, o sea, yo creí que no podía. Y ahí es donde empiezan a satisfacer una necesidad de querer aprender algo que pensaban que no les iba a servir. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y eso es lo que están haciendo. Tengo alumnos ahorita que han sido campeones nacionales de matemáticas en las Olimpiadas, tanto de secundaria como de preparatoria. Es más, tengo alumnos de segundo de secundaria que han quedado en segundo lugar nacional de matemáticas, de preparatoria. O sea, son niveles diferentes, pero están allí y compiten muy bien. Esas son satisfacciones muy grandes porque estás viendo que lo que haces con los chavos aprenden mate. Desgraciadamente, la mayoría de los maestros, yo lo veo así, y a lo mejor algunos por ahí se molestarán, pero no enseñan mate, enseñan procedimientos. O sea, enseñan a factorizar, enseñan a sumar, enseñan a despejar ecuación. Entonces, una serie de procedimientos que no está mal, claro que lo debes saber, pero el chavo aprende a hacer procedimientos, no aprende matemáticas, no aprende conceptos. Y ahí es donde tú tienes que buscar como maestro qué actividad o qué ejemplos o qué preguntas haces en clase para que el alumno caiga en el concepto y entienda el concepto. Ya después que ha entendido el concepto, entonces sí lo puedes poner a hacer muchos procedimientos. Ok, entonces la habilidad se puede desarrollar. Totalmente de acuerdo. Cualquiera puede desarrollar una habilidad matemática. Cualquiera puede, porque fíjate que a nivel preparatoria, pues a mí me ha tocado muchos casos en donde los alumnos escogen una carrera que no tenga nada que ver con las matemáticas. Es típico, ¿no? Sí. Entonces, pues a lo mejor podían haber sido excelentes ingenieros, sin embargo dicen, tiene matemáticas, me voy a estudiar Derecho, ¿no? Porque ahí no voy a ver gran cosa. Estas decisiones, primeras decisiones de su vida de los alumnos, basadas en la experiencia que han tenido con algunos maestros, pues afecta su futuro, sí, porque van a ser profesionistas pues frustrados, ¿no? Porque a lo mejor no era lo que quería. Entonces, ¿cómo desarrollar o cómo decirle al alumno, ¿no? que esté en secundaria, los que tienes ya en preparatoria, que la elección de su carrera
pues no esté basada en si tiene matemáticas o no tiene matemáticas. Que no dependa de la materia, ¿no? Sino de su gusto y su afición o de lo que él quiere estudiar. Mira, dentro del estudio de las matemáticas, afortunadamente todo tiene que ver con matemáticas. Entonces puedes enseñar música, puedes enseñar pintura, puedes enseñar o aprovechar la música y la pintura para enseñar matemáticas, ¿sí? Entonces el alumno, si tiene afición por la música, sabe que el conocer matemáticas le va a ayudar a entender mejor la música, a entender por qué las notas suenan de una forma, cómo puede combinar mejor las notas, por qué tienen ese sonido. Lo mismo la pintura, lo mismo cualquier otro tipo de actividad que necesites. Cuando tienes un concepto matemático, aunque no sepas todo lo de matemáticas, pero ya cuando tienes un concepto matemático ya adquirido, digamos, y además has desarrollado ciertas habilidades matemáticas, entonces tu mente empieza a ver más allá de lo obvio, piensa más allá, entonces eso le permite tener una visión más amplia de todo lo que él busca. Pues el alumno piensa que el arte no tiene nada que ver con las matemáticas, que es algo muy distinto, ¿no? Exacto. O sea, hay alumnos que te dicen que las matemáticas, ellos son buenos, pero que no tienen que ver con el arte, ¿no? Y la gente que te dice, bueno, pues yo soy artístico, entonces no me pongas a mí a pensar, a razonar y a resolver problemas, ¿no? Sí, mira, nosotros en la escuela, tanto en la secundaria como en la preparatoria y en profesional también hemos hecho algunas actividades donde combinamos precisamente la pintura con la matemática. Aprovechando la geometría, pues vemos algunos efectos de punto de fuga, de proyecciones, de proporciones, digamos, semejanza de triángulos, todo eso. Entonces, cuando empiezan a combinar esos conceptos y hacen un dibujo usando esos conceptos y ven su producto y dicen, oye, sí pude hacer un dibujo y yo pensé que no era buen dibujante, o al contrario, yo soy buen dibujante y con esto me quedó mucho mejor. Ahí es donde ya se dan cuenta de la relación que hay y de su forma de pensar. Oye, Paco, y muchos maestros que nos estén escuchando que dan matemáticas estarán pensando cómo, si están interesados en hacer este cambio, cómo hacerle, ¿no? Porque a lo mejor van a decir, bueno, entonces me voy a tener que meter a estudiar artes o pintura o qué tengo que hacer para poder empezar a generar este cambio en ellos, ¿no? O sea, ¿cómo iniciaste tú con este cambio? Pues mira, yo inicié cuando empecé a dar clases. Obviamente cuando yo empecé a dar clases también como que daba clases como a mí me dieron clases, ¿no? Y me di cuenta que los alumnos cometían errores como yo los cometía y que no entendían igual que yo. O sea, yo reprobé matemáticas toda la prepa. Yo te perdí 2 años de prepa porque no di un en mate. O sea, yo me atrasé 2 años, te lo juro. Entré a la prepa del TEC, me metí y empecé a reprobar mate 1, mate 2, mate. Dije, doctor, pues ¿qué pasa? Algo está pasando conmigo que no entiendo esto. No entendía nada. Entonces me dediqué a pensarlas de otra forma. Después ya me reinscribí en la prepa de la UAC y seguí estudiando y ahí ya empecé a ver, claro que con la ayuda de los maestros empecé a ver tuve otra visión de las matemáticas desde que era estudiante. Pero ya cuando estudié la maestría, entonces sí me di cuenta de que uno, teniendo un conocimiento más amplio de lo que vas a dar, te puedes dar cuenta de cómo puedes bajar ese concepto en actividades de juegos, de trucos de magia, de retos a los chavos para que ellos empiecen a introducirse en las matemáticas y despertarles el gusto, porque cuando ellos les pones un reto y lo logran hacer, la satisfacción que sienten de haber logrado eso o de haber descubierto una fórmula, digamos, que dicen, mira, vamos a hacer esas actividades y de repente, oye, ya me salió la fórmula del área, oye, pues qué, o sea, yo la hice. Entonces, ese logro personal les produce una catarsis que de alguna manera es una satisfacción que dicen, oye, pues yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Sin embargo, dices que reprobaste matemáticas y fuiste el mejor alumno de la maestría a nivel nacional. Sí, fíjate, afortunadamente tuve esa oportunidad. Digo, claro, me ayudaron mucho mis maestros porque eran muy buenos maestros los que tuve en la maestría. Me apliqué, digamos, pero eso quiere decir que yo era malo para las mates y no quise que por ser malo ya no sea bueno. ¿Sí me explico? Sí. Porque mucha gente dice, no, pues yo soy muy malo para las mates, o sea, yo nunca voy a saber matemáticas. No es cierto. Yo fui de esos. La idea es cómo mentalizas tú las cosas, o sea, cómo piensas que puedes hacer algo. Y sí, hay que documentarse. Un maestro que quiere poner retos a los alumnos, ponerles problemas que los ayuden a conceptualizar, claro que tiene que documentarse, buscar, apoyarse en otras experiencias de otros maestros, ver otras actividades. Yo, por ejemplo, empiezo a analizar problemas o juegos y a veces dices, ay, este juego me permite manejar el concepto de, por ejemplo, de igualdad en una ecuación. Ah, pues entonces voy a usarlo para meter ese concepto. Pero sí, obviamente hay que documentarse. Y el alumno ya no ve las cosas nomás como que llega el maestro y empieza a decir, vamos a ver esto, definición, pum, 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 y empiezan a recitar una serie de cosas que el alumno se queda viendo. Muy bien, Paco, pues vamos a un corte comercial y regresamos en un momento más con la enseñanza de las matemáticas.
Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. La paz reside En la buena voluntad. FEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de la relación entre San Agustín y San Ambrosio. Muchos autores dicen que fue una relación sumamente difícil y una relación distante la que se entabla entre estos dos padres de la Iglesia. Sin embargo, tenemos que decir que San Ambrosio fue un personaje fundamental en la conversión de San Agustín. Cuando San Agustín llega a Milán, como orador oficial de la corte de Valentiniano II, es enviado para oponerse precisamente a San Ambrosio. Había sido enviado San Agustín por los enemigos de San Ambrosio para que él fuera la voz del Imperio Romano, que se opusiera a la voz de la Iglesia Católica. San Agustín, como él mismo lo dice en las confesiones, asistía a los sermones de San Ambrosio para darse cuenta de las técnicas retóricas que utilizaba, para poder utilizar a su vez otras técnicas retóricas cuando tuviera que enfrentarse con él verbalmente. No obstante, el caso de San Agustín será un caso muy particular, porque él, atraído por esos elementos retóricos, poco a poco irá dándose cuenta del contenido de los sermones de San Ambrosio e irá encontrando respuestas a sus diferentes interrogantes existenciales, a sus propias búsquedas de sabiduría y de Dios dentro de los sermones de San Ambrosio. San Agustín será el caso de este cazador que buscó ir a cazar y finalmente fue cazado por las palabras de San Ambrosio, y cómo su mente se fue convirtiendo paulatinamente por la acción de Dios a través del medio de San Ambrosio. Y San Agustín encontrará muchas respuestas a muchas de sus preguntas en esos sermones ambrosianos, particularmente dos respuestas que buscaba San Agustín. En primer lugar, la respuesta entre la compaginación entre la fe y la razón. San Ambrosio le demuestra que se puede ser perfectamente creyente conociendo elementos de la razón y de la filosofía y que no existe ninguna contradicción entre estos detalles. Y en segundo lugar, San Ambrosio le enseña a San Agustín cómo leer las Sagradas Escrituras. San Agustín provenía de un mundo maniqueo, donde se hacía una lectura literal de las Sagradas Escrituras. San Ambrosio le abrirá un amplio panorama de la lectura alegórica, espiritual, anagógica de la Sagrada Escritura, donde la interpretación tiene una clave: Cristo y sus misterios. Por lo tanto, San Agustín, con este universo abierto por San Ambrosio, se dará cuenta de la verdad que él está buscando está en la Iglesia Católica. Las veces que San Agustín se acercará a San Ambrosio, tendrá una relación ciertamente difícil, posiblemente porque San Ambrosio descubría en San Agustín un genio y una persona con inteligencia tan grande como la suya. Es verdad que tenemos un pasaje de las Confesiones donde San Ambrosio le da a San Agustín una encomienda sumamente enigmática. Se acerca a San Agustín y le pregunta a San Ambrosio, en víspera de su propia conversión al catolicismo, su conversión plena, y le pregunta a San Agustín a San Ambrosio qué texto de la Biblia tiene que leer para disponerse mejor a recibir el bautismo. Y San Ambrosio le recomienda que lea el libro del profeta Isaías. Tal vez un libro complejo, un libro difícil dentro del Antiguo Testamento, pero que será la recomendación que le hace San Ambrosio, posiblemente pensando en que San Agustín, por su pasado maniqueo, necesitaba darse cuenta que todos los libros del Antiguo Testamento son también palabra de Dios y en ellos también se encuentra presente Jesucristo. El hecho es que en la noche de Pascua del año 387, del 24 al 25 de abril, San Agustín recibirá el bautismo de las manos del obispo San Ambrosio, y este hecho le llenará de honor y de orgullo a lo largo de toda su vida. Cuando San Agustín vuelva a recordar estos acontecimientos, vuelva a recordar el proceso de fe por el que Dios le fue conduciendo, recordará como un acontecimiento glorioso el haber recibido el bautismo y su plena incorporación a la Iglesia Católica de manos de un obispo tan insigne como fue San Ambrosio. Algunos afirman que las mismas Confesiones, esta obra central agustiniana, es un homenaje a San Ambrosio. De hecho lo es. El libro quinto de las Confesiones es todo un relato de este gran personaje
Y San Agustín comienza, curiosamente, a escribir esta obra de las Confesiones el mismo año de la muerte de San Ambrosio, el año 397. Por lo tanto, es muy posible que esta obra sea también un homenaje póstumo a quien él reconocía como uno de sus padres en la fe, que fue el gran obispo San Ambrosio. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí en la enseñanza de las matemáticas con Paco. Y bueno, estábamos platicando del apoyo que le daban sus directivos para hacer todos estos cambios, ¿no? Y nos han preguntado aquí de la producción que, pues, ¿para qué tanto quebrado? ¿Que en qué momento se utiliza si se ha sufrido mucho? Los alumnos sufren mucho, ¿no? No nada más en primaria, sino hasta profesional con los quebrados, ¿no? Sí, fíjate que los quebrados es como la parte horrible de las mates en las que el alumno se atora y dice, no entiendo para qué los quebrados o para qué me sirven. O como dicen los chavos, para que repartas tu pastelito, para que hagas fracciones. Mira, realmente la mayoría de los números no son enteros. O sea, lo que tenemos en el manejo, tú ves las medidas, siempre son con decimales. En las medidas, por ejemplo, en el sistema inglés, usas puras fracciones de pulgada y tú más llaves de 3/4, de media, o sea, y la gente las domina perfecto. Pero las domina porque ha manejado la llave y sabe qué tamaño es cada cosa. Hay un pequeño detalle. Cuando uno aprende quebrados, no es que salgas a la calle y digas, ay, mira, un quebrado, buenos días. O sea, no me lo voy a encontrar. A lo mejor sí lo voy a manejar sin darme cuenta, ¿sí? Digamos, sí. Pero lo más importante es tener el concepto que me permita pensar, como dije hace rato, más allá de lo que tienes enfrente. La gente, cuando ya desarrolla ciertas actividades o habilidades en los negocios, hay gente que sabe negociar y todo, va desarrollando habilidades y toma buenas decisiones que le permiten avanzar. Pero cuando alguien aprende tanto los quebrados como otros conceptos matemáticos, le permite tomar no solo buenas decisiones, sino a veces la mejor decisión. ¿Qué es lo que hace la diferencia de los que triunfan? Hay gente que toma buenas decisiones, sí, pero a lo mejor había una que era la mejor y no la vieron. En cambio, cuando uno tiene una mente más lógica, un pensamiento matemático y puedes matematizar los problemas sociales, los problemas que ves a diario, entonces tu mente te ayuda a razonar de una forma que ves más allá de lo que sucede y entonces puedes tomar mejores decisiones. Tú mencionabas hace rato que el alumno se tiene que equivocar y tiene que cometer errores y a partir de ahí aprende, ¿no? Claro. Sin embargo, pues en la vida académica de los alumnos los errores pues les han costado perder el año incluso. Bueno, es que también depende de cómo manejes los errores. O sea, no vas a dejar que un alumno siga cometiendo errores hasta en el examen o en sus evaluaciones. Obviamente voy a procurar que un alumno cometa un error para que se le rompa su red conceptual y luego incorpore el nuevo concepto y vuelva a generar otra red conceptual y crezca. Auswell dice que tenemos que anclar nuestros conocimientos a conocimientos anteriores y el constructivismo también te maneja eso, pero no es, ¿cómo te diré? No es como decir, a ver, ya tengo estos conceptos, ahora vienen los nuevos y sobre los que ya tengo voy a ir construyendo, porque eso es lo que tiene la gente de idea. No es cierto. Te voy a poner un ejemplo que sea medio burdo, como se dice. Imagínate que vas a construir un muro. Entonces llegas con tus ladrillos y los ladrillos son los conceptos. Armas tu base y pones 2, 3, 4, 5 ladrillos y arriba pones otros 3, 4 y ya tienes ahí la base, ¿no? En eso te llegan nuevos ladrillos, que son los nuevos conceptos. Entonces lo que vas a hacer es tumbar la barda que tienes hecha, acomodar los nuevos ladrillos con los que ya tenías y volverlos a reacomodar y tu barda vuelve a crecer. Te llegan nuevos conceptos y ¿qué haces? Tumbas la barda otra vez, la vuelves a reacomodar y vuelves a acomodar otra vez los nuevos ladrillos con los que llegaron y tu barda vuelve a crecer. Entonces el conocimiento en construcción no se significa de ir anclando lo que ya tienes sobre lo que ya había, sino romper con lo que tienes y volver a reestructurar otra vez con los nuevos conceptos. Porque si no, tienes una estructura y llega un concepto nuevo y lo pegas, ¿dónde lo pegas? O sea, no funciona. Y entonces el error te sirve o el conflicto te sirve precisamente Exacto. para hacer el cambio. Para romper lo que tienes y que el chavo esté entonces en sí, esté en la necesidad de querer aprender algo más. Porque si, oye, me estaba funcionando muy bien lo que hacía y ahora de repente me sales con que ya no. Con que ya no. Pues, ¿qué pasó aquí? A ver, pues vamos a ver qué pasó. Entonces generas una necesidad, hay un conflicto y gracias a ese conflicto y gracias a ese error, el chavo está en posición de volver a aprender y aprender más. Entonces al alumno hay que decirle que no es malo el error. Obvio. Porque muchas veces pues nos ponían, ¿no?, la tachezota con rojo en los exámenes o en el ejercicio para decir que está mal y entonces
eso te paraliza de alguna manera y dices, no, pues... Es que mira, llega un alumno y te dice, maestro, yo resolví esto así, ¿no? Obviamente ves que hay un error, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿por qué te salió esto? A ver, ok, ahí está tu problema, no está mal, vamos a hacer esto. Le pones otro problema similar o de un grado de dificultad menor o algo, y le dices, a ver, vuelve a ser con lo que tú tienes. Entonces el chavo luego se dice, ay, espérame, aquí algo no checa. A ver, pues chécale. O sí checa, pero ¿por qué checó? A ver, ¿por qué te dio este resultado? ¿Por qué esto es? A ver, ¿en qué condiciones funcionó tu procedimiento? ¿Qué características hay que te permitió llegar a un resultado que no está mal, pero a lo mejor no es el que queríamos nosotros? Entonces, chavo, lo pones a pensar y a discutir y a discernir y a darse cuenta. Dice, no, ya sé, es que me equivoqué en esto. Tomé en cuenta algo que no debí tomar en cuenta o hice algo. Ah, perfecto, pues hazlo. Porque muchas veces le dices, oye, quiero que me lo hagas así. Porque hay muchos maestros que te enseñan y tienes que hacerlo como el maestro te enseña. Y el chavo te viene con que, mire, yo encontré otro procedimiento y me llegó al otro lado. No, tienes que hacerlo por este. Y eso también está mal, estás rompiendo la iniciativa. Claro. Una buena clase de matemáticas te debe desarrollar creatividad, innovación, destrezas en manipuleo tanto de compás, regla, como habilidades mentales, como de razonar, pensar, trabajar en equipo. O sea, es todo un conglomerado de acciones que puedes manejar en la matemática y desarrollar en el alumno. Pues prácticamente tendríamos que comentar o concluir en este programa el reto tan grande que tiene un profesor, ¿no? Se tiene que preparar mucho más allá de lo que va a enseñar, ¿no? Dominar todas las técnicas, tener esa creatividad para poder hacer creativo al alumno, innovar, ¿no? Estar siempre pensando en qué puedo hacer para que el alumno tenga y crea esa necesidad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy interesante, Paco, de verdad lo que nos has dicho. Ojalá que el auditorio que nos está oyendo pues pueda discernir ahí los resultados que han tenido sus hijos o ellos mismos, ¿no? En matemáticas, y que pues a lo mejor ha sido una experiencia pues a veces provocada involuntariamente por el maestro, pero que no limita. O sea, si el alumno quiere, puede ser un buen estudiante de matemáticas. Y bueno, invitar a los profesores a cambiar y a innovar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Paco, de verdad ha sido muy interesante el tema, y gracias al auditorio por estar aquí con esta pues tema de educación y conciencia de las enseñanzas de las matemáticas, que es un tema tan controvertido en estos días, ¿no? Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, Conchita.